Hoy es domingo 22 de marzo y estamos, para que quede para la historia este mensaje, estamos en medio de una situación difícil en el mundo y también le doy la bienvenida a todas las personas de la iglesia que están viéndonos en sus casas. Qué bueno que están siendo responsables. La verdad es que vemos muchos acá, estamos con casi casa llena, nos faltan ustedes, pero gracias a Dios que ustedes también están ahí siguiéndonos. Espero que se hayan bañado, por favor, que hayan preparado para este tiempo con el Señor. Entonces les pedimos ahí que estén con sus hijos, por favor, y que vayan enseñando, vayan guiándoles en esta palabra y en este mensaje. Espero que hayan participado también del momento de la ofrenda y que en sus casas hayan entregado como lo hicimos acá. Y bueno, ya están todas las instrucciones ahí en el chat de Río. Y si hay alguien que nos esté viendo hoy, que estén invitados por parte de ustedes en sus casas, les damos la bienvenida y esperamos que pronto los podamos conocer, ya una vez que los permitan las autoridades. Comento de una vez que conforme va esto, entendiendo que estamos en un buen momento y en una etapa en donde se pueden prevenir muchas cosas, es muy posible que a partir del próximo domingo, si es que en esta semana sigue todo conforme va avanzando en las medidas de precaución, pues el próximo domingo hagamos la reunión, así como lo estamos haciendo hoy, de manera virtual, ya nada más. Entonces, la idea, por favor, es que todos ustedes tengan las herramientas necesarias, que sería por lo menos un teléfono o una computadora, el Facebook y pues creo que ya, ¿verdad? E internet, por supuesto. Si alguien no tuviera, es una recomendación dentro de las normas que están poniendo, que a lo mejor se pueden juntar 2 o 3 personas para ver en sus casas toda la transmisión del servicio. Y la intención es, como seguramente hoy lo hicieron las personas que están en casa, que estén desde la alabanza y que estén ahí en sus casas alabando y adorando. A lo mejor se van a oír más de verdad como suenan, ¿verdad? Que no va a haber tanta música, pero bueno, van a entender más al Señor, que recibe la alabanza del corazón y no de nuestros labios. Esa va a ser la mecánica y vamos a seguirlo dando las instrucciones en esta semana. Vamos a ir día a día y vamos a ir viendo cómo va avanzando todo esto. Muy bien, me voy a ir directo al mensaje, porque vamos a estudiar a fondo la palabra, vamos a estudiar de manera extensa la palabra, de manera que podamos tener una muy buena base, un muy buen cimiento para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo. De entrada quiero comentarles y establecer, para claridad de todos, yo sé que todos lo sabemos, pero para que se vaya aceptando todavía más en nuestro corazón y en nuestro espíritu sobre todo. Nuestra fe en Cristo, que es la verdadera fe, que es en quien de verdad podemos tener una certeza de la verdad, de su palabra, se manifiesta o se tiene que expresar, se tiene que manifestar precisamente en los tiempos difíciles de nuestra vida. O sea, dicho de otra manera, la fe no se presenta o no se manifiesta, mejor dicho, en momentos donde no se requiere o en momentos fáciles. La Biblia dice que vamos a vivir tiempos difíciles y esos tiempos nos van a alcanzar a todos. ¿Podríamos decir que estamos viviendo en tiempos difíciles? Sí, podríamos decirlo, pero no por esta pandemia. La Biblia habla de muchas otras cosas que caracterizan a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Les decía por el chat, una de esas cosas son el engaño. Entonces, hay muchísimo engaño en el mundo y no tenemos que dejarnos llevar por esos engaños ni tomar decisiones basadas en esos engaños. Y cuando digo engaños, me estoy refiriendo desde cualquier chat, cualquier información que salga, video que salga por ahí, que diga que la cosa ya está a punto de acabarse, que todo se va ya a acabar,
Todos hemos sido testigos de cómo muchos años la gente dice que el mundo ya se va a acabar. Y tampoco tenemos que dejarnos guiar por esos mensajes aparentemente de Dios, donde se corre el riesgo de ejercer una fe incorrecta. Les voy a poner un ejemplo. Hay un texto en la Biblia donde dice que tomaremos serpientes en nuestras manos y no nos pasará nada. Y hay algunos grupos cristianos, algunos pastores, que para demostrar que no va a pasar nada, llevan víboras literalmente a los servicios y las empiezan a agarrar, ¿verdad? Y pues ya ha habido una cantidad enorme de pastores muertos por estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Es una fe mal entendida. Entonces, mi responsabilidad como su pastor, que aquí podemos empezar a entender algunas cosas. En los tiempos difíciles y los tiempos hacia los que vamos, lo único que nos va a dar guía es la palabra de Dios. Y ahí es donde se va a manifestar más la labor de un pastor, no nada más mía, sino de todo pastor en el mundo, que sepa llevar a su iglesia, a su rebaño, a los lugares que Dios quiere, a los lugares no solamente de verdes prados, que es un alimento correcto, sino también a los lugares de protección, a donde Dios quiere que estemos. Entonces, mi deseo, mi intención, con todos ustedes, con todas las personas de la iglesia, es que podamos enfrentar esto de una manera correcta, establecer un cimiento en nuestra vida, de tal manera que no nos muevan las cosas que escuchamos. Y como les decía, que no seamos portadores de malas noticias, por favor. Muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen esas noticias y ahí las andamos pasando, a lo mejor con una buena intención de advertir, pero podemos ser parte de un engaño, de un error, por buena intención. Entonces, no hay buenas intenciones aquí mejor pasa la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando escuches a alguien que está atemorizado, dile: mira, te voy a compartir la palabra de Dios, te voy a decir exactamente qué es lo que está pasando, y hoy vamos a ver aquí exactamente lo que está pasando en nuestras vidas. Ya lo dejamos claro, por favor, que estas situaciones que vivimos de vez en vez, el mundo vive de vez en vez, principalmente, primariamente obedecen a un juicio que Dios realiza sobre la tierra. Y estos juicios que Dios realiza sobre la tierra no son para condenación eterna, sino son llamados de atención para todo el mundo y para todos nosotros, para que nos despertemos, dejemos de andar con tonterías, ¿verdad? Y empecemos a caminar en la verdad de la palabra, afirmados en la verdad de la palabra. Que dejemos nuestros malos caminos y vayamos a buscar a Dios. Es increíble cómo estas situaciones pueden poner en jaque a personas que han estado por años en las iglesias, y cuando vienen estas cosas entran en pánico y hasta dudan de su salvación y dicen: caray, ¿y si pasa algo, me iré al cielo o no me iré al cielo? Esas son manifestaciones de personas que no están afirmadas en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que recibir la palabra, ponerla como cimiento, saber que esto es un juicio de Dios, que no es para condenación, que es para que reaccionemos, para que apliquemos el antídoto para el coronavirus y para cualquier epidemia, cualquier pandemia, cualquier enfermedad que venga a nuestras vidas, que es volvernos a Dios, arrepentirnos de todo nuestro corazón, dejar nuestros malos caminos, dejar de actuar como estamos actuando, dejar el pecado, dejar la maldad, la necedad, la dureza de corazón y volver a Dios. Para eso Dios manda estos juicios, para que el día del juicio final todos podamos salir y decir: Señor, aquí estoy por tu gracia. Y Él nos pueda decir: bien, buen siervo, buen empleado, buen trabajador, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que tenemos que estar haciendo acá. Entonces, les voy a decir, vamos a ir por favor a Éxodo 20 nuevamente. Vamos a empezar nuestro estudio. Les animaría a todos, aunque esto va a quedar grabado, les animaría a que hicieran sus notas. ¿Por qué? Porque si van a hablar, y van a ver ahorita la importancia de esto, si van a hablar con alguien más, por lo menos anoten las ideas principales y puedan dar explicación de lo que está sucediendo. Como decía Andy hace rato,
Eso nos puede mover a todos, ¿verdad? Nos puede meter el miedo a todos. Los ves acá y, ay, qué gloria a Dios. Y allá, ay, Señor, ¿no? Pero Ani se afirma en la palabra de Dios. Entonces, vamos a establecer, fíjense, alguien por ahí me decía hace 2 semanas, me decía, haciendo referencia a la pandemia que vivimos en 2009, decía, hoy tenemos más información de lo que sucedía, o sea, como que en aquel entonces estábamos más ignorantes de lo que sucedía. Y yo le decía, estaba tomando un café con esta persona y le decía, sí, pero hoy tenemos también más revelación. Creo que me entiendan esto, porque podemos tener mayor información casi minuto a minuto de lo que está sucediendo, pero Dios va dando mayor revelación de su revelación. O sea, no estoy hablando de que haya una nueva revelación, sino que Dios nos deja saber más de su palabra, de lo que hace 1 año, hace 10 años, hace 20 años, hace un siglo. Y esto ahorita se los voy a demostrar por qué es esto. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1, dice, no sé si en casa alcancen a ver el texto, pero si no, busquen por favor ahí en sus Biblias. Dice, y habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, se está presentando, está diciendo, ahora ya no vas a tener que confiar en nadie más porque yo soy tu Dios, como lo cantábamos el domingo pasado, Dios eres mío, que te saqué de la tierra de Egipto, de 400 años de esclavitud, dice, de una casa o de una condición donde tú eras un esclavo. Tú estabas sirviendo, estabas trabajando para alguien más que no era Dios y ni eras tú. O sea, tú no trabajabas ni para mí, ni trabajabas para ti. Y entonces vienen los mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos. Yo les decía la semana pasada o hace 15 días, resulta que sí hay otros dioses. Entonces nosotros habíamos tenido un entendimiento de este versículo como que alguien o algo nosotros lo hacíamos Dios, porque ocupaba un lugar. Pero ahora viene esta revelación que Dios nos va dando, y entonces el mismo Dios considera la existencia real de otros dioses. Que no es algo que nosotros hacemos, sino que están ahí. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ir develando. Ahora, esos otros dioses, ¿sí?, están relacionados cercanamente con las imágenes. Hasta ahorita ustedes y yo hemos pensado que las imágenes son solamente algunas iconografías, algunas estatuas, que hacen algunas religiones o algunos amuletos que hacen algunas personas de las piedras, de zafiros o de cuarzos y todo este tipo de cosas. Pero vamos a ver, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ahora, ¿de qué? Dice, de lo que está arriba en el cielo. Entonces, en el cielo hay cosas de las cuales podemos hacernos imágenes. El ser humano se puede hacer imágenes. Dice, de lo que está abajo aquí en la tierra, hay una serie de cosas de las cuales el ser humano podría hacerse imágenes, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, aquí ya se rompe, se puede ir rompiendo esta idea de que las imágenes son figuras, estatuas o figuras en una estampita o cosas así. Porque hay cosas debajo de la tierra, ¿no lo dice ahí? Sí. De las cuales podríamos nosotros hacernos imágenes. Una cosa muy interesante de las imágenes, y no estoy satanizando, no estoy diciendo, acá tengo, querido tocayo, gracias. Estaba ofreciendo un cigarro Héctor. Una cuestión. Algo muy interesante, y no voy a satanizar, pero voy a abrirles un poquito el panorama. Y es muy bonita esa profesión, mi querida Ani. Todas las empresas en el mundo tienen una imagen que las identifica. Y nosotros muchas veces vemos los logotipos, lo que está ahí,
Y empezamos a identificar, ¿no? ¿Qué es un banco? ¿Qué es una gasolinería? ¿Qué es una empresa de tal cosa? Las banderas, por ejemplo, tienen imágenes. Los escudos. Y entonces convivimos con esa serie de cosas sin pensar que el segundo mandamiento tiene que ver con eso. Pero a través de las imágenes que ha habido a lo largo de todo el mundo, nosotros podemos ver una cantidad enorme de representaciones de esos dioses. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Con lo que estamos viviendo de esta situación. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto. Y no estoy diciendo que el virus del coronavirus no sea real. Es real. Tan real como el virus de la influenza, de la gripa o cualquier otro. ¿Sí? Pero por ejemplo, en Francia desde el 2018 empezó a haber una serie de manifestaciones populares en las calles contra los gobiernos. De pronto eso que empezó a suceder allá pasó a Latinoamérica. O sea, casi el mismo proceso del virus, ¿no? Primero Europa y luego acá. Y entonces empezó a haber manifestaciones como nunca antes, 2, 3 millones de personas en las calles saliendo a manifestarse. Y eso empezó a amenazar, a ser una sombra amenazante al status quo. No sé si sepan lo que me refiero con el status quo, pero es con el orden predominante, el que establece cómo son las cosas. Y empezó a amenazar a los gobernantes y a los gobiernos. Y de pronto viene a México una marcha de quién sabe cuántas mujeres, ¿verdad?, reclamando. Y yo no estoy hablando de las motivaciones de esas marchas, ¿eh? No estoy hablando de nada de eso. Voy por otro lado. ¿Cómo detienes esa ola de manifestaciones? ¿Qué haces? ¿Les das gusto? ¿Recedes tus espacios, tu poder, tu capacidad? ¿Cómo le haces? Y entonces, suéltales un virus. Un virus que haga que no se puedan juntar, congregar. ¿Sí? Estoy diciendo que eso es lo que está pasando, nada. No, hay muchos ángulos. Lo que yo quiero mostrarte es que hay otras cosas que no hemos visto hasta ahora, que no hemos relacionado. ¿Quién suelta ese virus? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y entonces la palabra de Dios nos puede abrir los ojos a todas estas cuestiones, no para debatir, no para ir a las redes sociales y decir, yo ya sé qué es lo que está pasando. No. Sino primeramente para que tu fe esté afirmada, para que conozcas y sepas los tiempos que estás viviendo. Te doy otro sesgo, otro ángulo. Hubo una segunda guerra mundial. Te digo hoy, esto te lo digo con toda certeza, no va a haber una tercera guerra mundial. Olvídalo. ¿Sí? No tengas temor de que alguien apriete el botón rojo y de pronto salgan bombas nucleares por todos lados. No va a haber una tercera guerra nuclear. La última guerra que va a haber es la guerra de Armagedón, y algún día ya te hablaré de esto. Pero no va a haber una guerra nuclear. ¿Por qué no va a haber una guerra nuclear? Porque la palabra nos enseña claramente cuál es la guerra que se va a vivir en estos tiempos. Parte de esa guerra, no que va a venir, sino que ya está, es la guerra comercial. Hoy estamos viviendo una guerra comercial, estamos en medio de una guerra comercial. ¿Qué es lo que pasa cuando surgen este tipo de situaciones? Siempre va a haber un beneficiario. ¿Sí? Va a haber un laboratorio químico, ¿sí? Vas a comprar más gel, vas a comprar más tapabocas, vas a comprar más algo, y siempre va a haber una cantidad de perjudicados. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a perder su estatus, hay gente que no va a perder, prefiere que los demás, y así yo te puedo ir dando cada una de estas cosas, de estas cosas que están sucediendo detrás de bambalinas, allá atrás, y que no vemos normalmente, pero la palabra de Dios nos revela, nos deja ver lo que está sucediendo. Ahora, imágenes.
Porque mucho de lo que está atrás, en medio de todo esto, son entidades corporativas, nacionales, no nacionales de México, sino de naciones, que tú ves constantemente, que están representadas en ciertos logotipos, en ciertas banderas, en ciertas imágenes, y que son quienes están manejando muchas de las cosas que están sucediendo acá. Y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a seguir sirviendo a esas imágenes. Nos vamos a seguir haciendo como parte de nuestra vida imagen de esas cosas que están jalando los hilos de la historia, y nosotros vamos a seguir ahí tras ellos, sirviéndoles a esos dioses. Y el mandamiento de Dios es para el cuidado de nosotros. Dios te está diciendo: yo no quiero que seas un esclavo, no solo del temor, sino que ese temor no te lleve a servir a esos dioses, porque yo soy Jehová tu Dios. Soy Jehová. Ese no es tu Dios. Pero es que tiene mucho poder. Sí, pero ese no es tu Dios, y yo tengo más poder que ese. Yo tengo más poder que esa corporación, que esa empresa, que ese país, que esa nación. Yo tengo más poder que todos ellos. No te hagas esa imagen en tu cabeza de que esa bandera, de que ese consorcio, de que ese banco, de que esa empresa es más poderoso que yo. No les sirvas a ellos más. ¿Entendemos? Aunque te hagan, aunque te quieran hacer que te arrodilles, no te inclinarás ante ellos. Sostente, mantente firme, erguido. Solamente ante Él nos inclinamos, ante Dios único y verdadero. Ante ningún sistema nos vamos a inclinar. Y ahí es donde tenemos que manifestar nuestra fe. Ahora vean, Isaías 54 está, acuérdense que dice: el que habita al abrigo. Entonces nosotros hacemos casa, ¿sí? No es lo mismo vivir que habitar. ¿Sí? Vivir, respiras y ya vives, pero si estás haciendo una casa en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi esperanza. No el gobierno, no la Organización Mundial de la Salud, no las Naciones Unidas, no lo que dice el gobierno de Francia, lo que dice el gobierno de Canadá, lo que dice Trump, ¿no? Nada de eso. Tú eres mi esperanza. Ni el pastor es mi esperanza. O sea, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no te tocará. Ahora, vean esto, por favor. Viene esta palabra en un momento donde el pueblo estaba otra vez oprimido, donde otra vez estaba esclavizado. Ya Dios lo había liberado, ya Dios lo había vuelto a liberar, ya Dios lo había vuelto a liberar. Y otra vez está esclavo del pecado. Y otra vez está esclavo de un sistema. Y otra vez se está arrodillando, otra vez está inclinándose, otra vez cede, otra vez se cae, otra vez vuelve a sucumbir ante el sistema establecido por otros dioses que sí existen y que se representan en imágenes que en todas las naciones han estado. Y entonces, en esa condición, Dios le dice esto a su pueblo: regocíjate. Así como Andy nos decía hace rato, Ezra nos decía: quiero pedirles que se entreguen su ofrenda alegres. Bueno, en medio de una situación así, Dios te dice: alegra, regocíjate. Ahora, ¿cuál es la razón del regocijo? Primero, tu condición. Estás estéril. ¿Nos vamos a regocijar por nuestra condición? No. ¿Quién se puede regocijar porque está estéril? Nadie. En una condición, ojo por favor con esto, en una condición de opresión hay esterilidad. O sea, no hay productividad. Cuando una persona se está inclinando ante dioses ajenos
manifestados en ciertas imágenes, no hay productividad, no hay prosperidad, no hay bendición. Eso es lo que representa la esterilidad. No hay, no puedes salir adelante, no puedes ir por lo que tu corazón anhela, no puedes estar en paz, no puedes creer que Dios te va a dar el alimento porque la condición está terrible, porque hay esterilidad. La que no daba luz. Regocíjate, la que no daba luz. Levanta canción, o sea que lo que estamos haciendo hoy es correcto, y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Entonces ahí hay una persona estéril y una persona que nunca ha estado en condición de parto. Viene la razón. Dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Entonces de pronto la condición de esterilidad cambia. De pronto. De estéril, de nunca haber dado a luz, a tener muchos hijos. De pronto hay fertilidad. De pronto hay productividad. Ajá. Dice, ¿por qué va a suceder esto, mira? ¿Por qué va a suceder? Acá, no se me pierda. Necesito toda su atención porque va a estar largo esto, pero vamos a estudiar la Biblia para poner ese cimiento. Acá, por favor, todos. ¿Por qué va a suceder eso? ¿Por qué va a cambiar esa condición? Veanlo ya. ¿Por qué va a cambiar esa condición? ¿Por qué qué? Porque así ha dicho Dios. Por eso las cosas cambian. Por eso las cosas suceden. ¿Te preocupa quedarte sin nada? Déjame decirte, Dios hizo todo lo que ves de la nada. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su palabra. Su palabra. Por eso es tan importante que tú recibas lo que Él dice. Porque las cosas cambian cuando Él dice. Por eso me preocupa tanto que muchos de ustedes andan muy preocupados por lo que dice la gente. Sea bien intencionada o mal intencionada. Y ahí andan repitiendo y replicando. Ay, es que acá dicen esto, ay, es que acá dicen esto otro, ay, es que acá. Y no dicen lo que dice la palabra de Dios. Y se llena su corazón de angustia. Claro, ¿por qué? Porque están poniendo su confianza en mentiras o en información parcial o en información que no tienen ni idea de dónde viene. Y no están buscando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la condición de la estéril va a cambiar porque yo lo digo. Eso es lo que tendríamos que estar diciendo. Ahora fíjate, no solo eso, dice, Dios le dice a su pueblo, imagínate al pueblo esclavo con viviendas más chiquitas de las del Infonavit. Oiga, yo sé que suena chistoso, dice, pero es en serio. O sea, aquí tú tienes que sacar un crédito y allá andas, ¿verdad?, luchando para hacer crédito y te dan el bonito. Bueno, allá no era crédito, Allá era el pedazo de ahí de cuarto que te quisieran dar. En esa condición, Dios le dice a su pueblo, le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Quiero que por favor hagas el máximo esfuerzo para entender esto. Que a una persona esclava con un pedacito de tierra para habitar le digan, alarga tus cuerdas, ensancha el sitio de tu tienda, ¿qué diría esa persona? ¿Qué diría? No se puede. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ven las instrucciones que Dios da? ¿Por qué se nos hacen ilógicas? Porque cuando Dios le dice a esa gente, ensancha el sitio de tu tienda, lo primero que hace es hacer esto. Es ver. Y dice, ¿para dónde?
Lo que tendría que hacer esa persona es cuando Dios le dice, ensancha el sitio de su tienda, lo que tendría que hacer es esto. Taparse los ojos. Para que pueda decir, sí, Señor. Porque nosotros no andamos por vista, sino por esto. ¿Y cuándo se manifiesta la fe? Cuando te dicen ensancha el sitio de tu tienda y la cosa está así de chiquita. Cuando el mundo está diciendo un montón de cosas, tu fe, ¿en qué está puesta? Yo te digo, ponle la palabra de Dios. Porque lo que tú vas a ver, se los he estado diciendo toda la semana, lo que vas a escuchar, y a pesar de que les pongo el texto ahí en una imagen bonita, oirás con cantidad de rumores, tú dices, amén, voy a escuchar cantidad de rumores. Ahí está el texto bíblico que el pastor nos dio que dice, escucharás, y tú lo entiendes como una orden, ¿verdad? Es una advertencia. Cuando Dios nos dice algo, tendríamos que hacer así, taparnos los ojos y taparnos las orejas y decir, vamos por lo que Dios está diciendo. Ojo, a ver, pongan atención. Ampliar un negocio. Amplía tu negocio. Exacto. Amplía tu negocio. Hoy. Ve por la promoción. Tu trabajo. Inicia un nuevo negocio. Inicia el negocio que tú has tenido ahí en tu mente y en tu corazón y que ahora tú dijiste, híjole, ahora para colmo llegó la pandemia. Entonces la palabra de Dios dice, ahí ensancha el sitio de tu tienda. Ahora, yo les estoy diciendo, es ahora cuando tenemos que predicar la palabra del Señor. Y cuando yo les digo eso, estoy ensanchando el sitio de la tienda de Ríos de Agua Viva. Pero es que no se pueden reunir. Es ahora cuando tenemos que echar las redes. Es ahora cuando tenemos que estar listos a decirle a la gente lo que tiene que saber para que conozca cuál es la situación real del mundo. A ver, un pequeño examen. ¿Qué es lo primero que le tendrías que decir a una persona que está asustada, que tiene dudas en su corazón, que la ves ahí yendo a comprar acá y allá? ¿Qué es lo primero que le tendrías que decir? Que no te mata el Dios. Ok, digan conmigo para que lo tengan bien claro. Díganlo un poquito más elaborado que es lo que se los voy a decir ahorita, pero digan conmigo por favor. ¿Quieres estar inmune al coronavirus? Arrepiéntete. Eso es. Ay, pero ¿qué va a pensar? Le estás dando el antídoto. Le estás diciendo. Ahora, ahí empiezas a explicarle por qué. Mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te tienes que arrepentir? Porque esto es un juicio de Dios que viene en la tierra. No para condenarte, sino para atraerte hacia Él, para que lo busques. Y ahora le enseñas el Salmo 91. Y le enseñas todos esos textos que te he estado compartiendo para que le digas, mira, aquí está el lugar seguro. Ven y habita bajo las alas del Altísimo. Ahí está lo que le tienes que decir. Entonces, al yo predicarles esto, lo que les estoy diciendo es, en medio de los peores momentos, tenemos que ensanchar el sitio de nuestra vida. Por eso les digo, lejos de pensar, ay, no voy a ir a la iglesia porque no sé qué. Nos guardaremos en el momento adecuado, pero ¿qué tú y por las razones correctas? ¿Cuáles son las razones correctas? Vamos a sujetarnos a la autoridad, claro, no vamos a jugar, no vamos a tentar a Dios, pero mientras podamos, y ahora resulta que cuando estamos confinados en nuestra casa, va a ser el mejor momento para ensanchar el sitio de nuestra tienda como Dios. Amén. Oye, ven, quiero invitarte a mi casa. Próximo domingo te espero en mi casa.
quiero que veas algo, quiero que escuches algo. Pero en la semana lo estás invitando, le estás hablando, estás calmando su corazón porque le estás diciendo exactamente lo que está pasando. Por eso es tan importante que tú lo sepas. Dice, ¿te extenderás? Sí, tú sí, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia le dará naciones y habitará las ciudades. ¿Qué? Resulta que cuando vienen las plagas y hacen espacio, es para nosotros. Es para su pueblo. Abre tu negocio. Extiéndete. Piensa más. No te vayas para adentro. No digas, ay, ¿ahora qué voy a hacer con la...? No, este es mi momento porque soy el pueblo de Dios y lo voy a aprovechar. Porque Él me está diciendo que extienda el sitio de mi tiempo. Ahora, esto, porque siempre nuestro sustento es lo más fácil de la vida. Trabaja para el reino. Mientras todo cierra, abre tu casa. Dile a tu vecino y a tu vecina, a tu pariente, a tu familiar, dile, ven, yo te voy a explicar lo que está sucediendo. Tranquilo, entrega tu vida a Cristo y ponlo ahí que se arrodille. Bueno, que se arrodille por voluntad propia, no me vas a la panza. Se vete, vamos a orar tú y yo y vamos a entregar nuestra vida a Cristo y vamos a empezar a hacer habitación en su casa. Amén. No temas. Ensancha primero. Luego segundo, no temas. Porque si te dicen ensancha y no te tapas los ojos vas a decir, ay, pero aquí en la iglesia vas a decir, sí, gloria a Dios, pero sales y vas a empezar la tembladera. Dice Dios, no temas. Ojo, por favor, ojo amado. Desde la semana pasada les estoy diciendo, no pongan atención en lo que se dice en el mundo. Eso no quiere decir que no estén informados. Infórmense, pero que su fe no esté puesta en eso. Entonces fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando estás de esa manera? Te confundes. Tienes miedo y te confundes. Si nuestro gobierno no nos da buena información, te da miedo y te confundes. Y si tus ojos no están puestos en la palabra de Dios, te vas a caminar por lo que dice el mal gobierno. Fíjate, vas a criticarlo, vas a decir, no, qué mal gobierno, ahí te estás moviendo por lo que dice o por lo que no dice. O sea, al final te guías por lo que dicen las personas. Porque estás confundido, confundida. Y ahí andas en tus redes sociales, ay, Señor, pues mira nada más y cómo pasa. Y toda esta información, y ahora ya dijeron acá, ya dijeron allá. ¿Y dónde está la palabra de Dios en tu vida? Por eso la palabra que tienes que meter hoy es no temas. No temas. Primero, ensancha. Luego, no temas. No te lo está diciendo el pastor, te lo está diciendo Dios. Y te dice, no serás confundida. Ojo. Y no te avergüences porque no serás afrentada, o sea, no serás burlada, sino que por el contrario, este es nuestro momento, iglesia, sino que por el contrario, no solamente vas a quedar confundida, no solamente no vas a quedar avergonzada, sino que por el contrario te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Te explico, ¿cuál juventud? Está hablando de un proceso del pueblo de Dios, un crecimiento, y esa juventud se refiere al momento en que el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto. Tenían una enseñanza, un conocimiento, o ninguno de Dios. Empezaron a tener poco conocimiento. Dice, y de la afrenta de tu viudez. Juventud y viudez, ¿a qué se refiere? A que el pueblo había estado avergonzado en Egipto y había estado avergonzado en Babilonia. Pero de eso, eso es para nosotros, no nos vamos a acordar, nos vamos a olvidar. No lo traigas a memoria, por favor. Dice, porque tu marido es torcedor. Y lo que está diciendo Dios, vamos a tratar de ponerlo en buen mexicano, es que Dios se pone frente a ti y dice,
le dice a todo el mundo, y a todos los demonios, y a todas las pandemias, y a todos los peligros, y a todos los riesgos, le dice, lo que quieras con él, lo que quieras con ella, primero con él. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿cómo lo vas a quitar? Tú vas a decir, ay no, yo me la aviento solo, ¿verdad? Recibes la palabra, y entonces tú dices, mi Creador se pone por delante de mí, me protege, me cubre, y todo lo que quieran conmigo, primeramente con Él. Jehová no son casualidades que alguien así salieron las palabras, porque Jehová, ¿de qué? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que Él va a... Bueno, imagínate que tu esposo es el general de generales. El que vence todos los ejércitos, aún los microscópicos. Ese es el que se pone delante de ti y dice, yo voy a pelear por ti, porque eres mi amada. Porque estoy enamorado de ti. Te amo. Y voy a pelear contra el que se te pone. Ahorita vas a ver. Y tu Redentor, o sea, el que pagó por nosotros. Pues ya diría, bueno, ya pagué por ti, ahora vayas de bolas. No. Él nos compra por precio de sangre. Él nos defiende. Y Él está con nosotros acompañándonos. Porque es un esposo guerrero que pagó la fortuna más grande de toda la vida para que tú estuvieras habitando bajo las alas del Omnipotente. Gloria a Dios. Ahora, quiero mostrarte Romanos 8:15, por favor. Vamos al Nuevo Testamento para sustentar esto. Romanos 8:15, ahí en casa. Dice acá, pues no has recibido, toda aquella persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, en su vida. ¿Qué es recibir a Cristo en su vida? Recibir a Cristo es recibir su palabra, porque Él es el verbo. Él es la palabra de Dios. Entonces, recibir a Cristo no es una idea romanticona, imaginaria de hacer una oracioncita en una reunión como esta, no. Recibir a Cristo es una acción constante donde recibimos su palabra y vivimos de acuerdo a su palabra. Eso es recibir a Cristo. Entonces, el que recibe a Cristo no recibe un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, vean por favor, digan todos conmigo, esclavitud. Esclavitud. Temor. Temor. Si tú sientes temor, lo más seguro es que te están queriendo poner las cadenas de la esclavitud. ¿Quiénes? Esos sistemas que están representados, que están dirigidos por dioses reales, que están representados en imágenes que tú las ves todos los días y que ni siquiera te habías percatado que estaban ahí representando algo importante. Y que tal vez es donde trabajas, que tal vez es para quien estás haciendo rico, o tienes familiares que están esclavizados, haciendo ricos a esos. Entonces, donde hay esclavitud, hay temor. Ojo, no estoy hablando de esa sensación que se siente, ¿no? Si ahorita yo le digo a alguien, a ver, déjate caer de espaldas, a lo mejor va a tener cierto temor, ¿verdad? No estoy hablando de esa sensación. Estoy hablando de eso que domina tu mente, que domina tu cabeza, tus pensamientos, y que te hace sentir, pero que más que sentir, algo te hace actuar de manera incorrecta, impulsiva, ¿sí? Equivocada, tomar decisiones equivocadas. Ese es el temor. Dice, sino que han recibido un espíritu. Qué interesante que no dice de no temor o de valentía. Dice, si no han recibido un espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Esto quiere decir que si tú lees Isaías 54 y que por alguna razón digas, uy, pero es Isaías 54, no es para mí, no me echo por mí, ¿no? O que digas, o que leas Isaías 54 y que digas, pues sí, pero ¿cómo sé que eso es para mí? Fue hace tantos años, hace 700 años o más. ¿Cómo sé que eso es para mí? Fue para Isaías, fue para ellos. Y pues mejor, está mejor que me vaya a otro lado, mejor escucho todo lo que dicen en la
¿Por qué dice espíritu de adopción? Porque Él sabe, precisamente, que tú vas a pensar así. ¿Qué te garantiza que esa palabra es para ti? No eres del linaje judío. No tienes ningún linaje real. Qué bueno, te voy a demostrar que qué bueno que no tengas un linaje real. Qué bueno, gracias a Dios. Sino que eres adoptado. Eres adoptado. Y por eso no tienes que venir de ningún pueblo, de ninguna nación. Puedes incluso venir de Iztapalapa y no importa. Es broma, ¿verdad? De donde sea. Puedes venir del pueblo más horrendo, de la colonia más, del pasado más X. Pero no es por eso que eres receptor de las promesas, sino es porque eres adoptado. ¿Y será que el Señor me haya adoptado? No es por ti que estás aquí. No es por ti que estás aquí. No es por ti que estás escuchando esto. Y no es que estés aquí que seas adoptado, sino que el que estés aquí garantiza que Dios te quiere adoptar. Que te dice, yo quiero que tú seas mi hijo. ¿Me recibes en tu vida? ¿Recibes mi palabra? Ese es el no es que te lo esté pidiendo, es que te pregunta si tú vas a tomar esa decisión. Dice, ha recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. A ver, fíjate. A ver, ustedes cuatro. ¿Ustedes pueden decir Abba Padre? A ver, díganlo. Entonces, pues cualquiera puede decir Abba Padre, pero no está hablando de que lo digamos, sino que de verdad entendamos que Él es nuestro papá. No dice que tienen la capacidad de decir con tu boca Abba Padre. Lo que está diciendo es que cuando vienen los problemas, tu reacción inicial es papito, y no tuitcito, y no facebookcito, y no gobiernito, y no comadrita, sino papito. La cosa se pone fea en el mundo, ¡papá! Tu hijo y tu papá te dice, no temas, yo estoy contigo. No te confundas, mija, mijo, no te confundas. Ve dónde estás. Estás en los brazos de tu papá. Ay, papá, es que la cosa así, mija, pero tranquila. Ya si la tercera, ay, papá, pues ahí sí te da un cachetón. Ya para que te sacuda un poquito. No, pero él te va a decir, a ver, escúchame, mija. Escúchame, hijo. Tranquilo, no temas. Ay, papá, ahora fíjate en esto. Oye, más a fondo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero digo también, ojo con esto, es lo que les decía de la revelación. Dice, pero digo también, mientras el heredero, ojo, que tengo oídos para la palabra, no para el mundo. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ojo, esto es reveladorcísimo. Por eso es tan importante tu crecimiento espiritual. Porque tú puedes estar aquí en casa, ser hijo de Dios, pero sin entendimiento no eres diferente del esclavo. ¿Por qué? Porque tú vas a salir, tú vas a estar, pero sales y se te olvida. O no vienes el siguiente domingo. Paras, te tienes. Tú dices, ay, no pasa nada si no voy al curso. ¡Ah! Lo único que pasa es que permaneces esclavo. Lo único que pasa es que estás en una peor condición que la del esclavo. Porque el esclavo por lo menos es esclavo. Pero ahora que es hijo, que vivas como esclavo, sabrón. Dice, aunque eres Señor de todo. Ya vimos estudiamos a fondo la parábola del hijo pródigo.
donde al otro hijo le dice, todo lo mío es tuyo. Entonces, bien, cuando se presentan las cosas difíciles y no tienes el espíritu de adopción, no clamas papá, no dices papá, porque tú crees que tienes que ir por ti solo. O sea, no entiendes, a lo mejor ya entregaste tu vida a Cristo, pero no entiendes que todo lo de tu papá es tuyo. Y entonces, aunque eres señor de todo, permaneces como esclavo. Digan amén todos los esclavos, por favor. Doy gracias a Dios que nadie dijo amén. Hay iglesias donde sí, luego dicen amén a esas cosas. Ahora fíjate en esto. Dice, es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, y se está refiriendo a, Pablo está hablando de él como pueblo de Dios, vivíamos en esclavitud. ¿Se acuerdan? No te acordarás de la afrenta de tu juventud. Está hablando de cuando el pueblo era niño. Vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos de ¿quién? ¿De dónde? ¡Del mundo! Por eso es que un niño en la fe se deja llevar tan fácilmente por lo que dice el mundo. O sea, sí escucha, sí es heredero de todo, pero no vive conforme a la herencia, no vive conforme a la palabra del Padre, sino vive bajo los principios básicos del mundo. Entonces ahora que están con el dólar, ¿no? Como nunca antes el dólar en 25 pesos. Yo digo, Señor, gloria a ti, bendito seas. ¿Por qué? Y se me ¿cómo se me quedan viendo todos? Todos se me quedan viendo así, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, porque mi padre me dice que todas las cosas son para mí. Ah, pero como tú no clamas a papá, tú dices, ¡ay! Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ese no es clamar a papá. Oye, papá, el dólar está a 25.80. Dijo, ¿qué te he dicho? Y se pone las botas, papá, para que veamos, ¿no? Es papá, y dice, ¿qué te he dicho, mijo? Todas las cosas tengo para bien o no. Ay, sí, papá. Gloria a Dios que el dólar está a 25.80. ¿Vivimos o no vivimos la fe de nuestro papá? Sí. Pero cuando somos niños y estamos esclavos, los principios del mundo, los básicos, los de la economía, los del trabajo. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué va a pasar? Vivimos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Ojo, ayúdenme a leer acá, 4. Ayúdenme a leerlo todos. El número 4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado. ¿Otra vez? Pero cuando se cumplió el tiempo señalado. Entonces, a ver, digan todos, por favor, Dios tiene tiempos señalados para el cumplimiento de su palabra. ¿Entendemos eso? Sí. Dios tiene tiempos señalados y cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Su Hijo no vino antes ni después, que nació de una mujer y sujeto a la ley. A ver, una pasadita para ir abriendo sus ojos de la fe. Díganme quiénes fueron los padres de Jesús. ¿Cómo? ¿José y María? Sí. ¿Por qué dice aquí entonces que nació de una mujer? Jazz, ¿qué me pierdas? ¿Por qué no menciona a José? Interesante, ¿verdad? Todos lo sabemos. Porque José fue el papá de Jesús. Adoptivo. No fue su papá, ¿verdad? No fue su papá. Tengan eso en mente, que José no fue el papá de Jesús. ¿Ok? Tengan en mente que ya veremos eso. Solo María
fue madre biológica de Jesús. Ajá. ¿Quién fue el Padre entonces? Dios Santo. El Espíritu Santo. Ajá. Sí, muy bien. Dice acá, sigo leyendo. Dice, y por cuanto... perdón. ¿Dónde me quedé? Dios nació de una mujer y sujeto a la ley. Para que recibiera. Sí, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Entonces Jesús vino, se puso por debajo de la ley para sacarnos de la ley y ponernos por encima de la ley. ¿Con qué propósito? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes, a ver cuántos hijos hay acá, cuántos hijos hay en casa, o les estoy hablando de los correctos. Y cuando ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ustedes claman Abba Padre? Sí. Y el mundo está vuelto loco por el coronavirus. Ustedes van diciendo, oye papá, ¿qué está pasando en el mundo? A ver, explícame qué está pasando en el mundo. ¿Hacen eso? Háganlo. Porque si dicen, el mundo se está cayendo a pedazos por el coronavirus, y ustedes dicen, ay, ¿qué va a pasar? No. ¿Ok? Sí. Ahora vean esto, por favor. Así que ya no eres, si tú clamas, esa duda, esa confusión que estás recibiendo la palabra. Oye, papá, tu palabra dice que no voy a ser confundido. ¿Qué me dices? Sí, mira, hijo, las cosas están sucediendo por esto, por esto y por esto. Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Estabas chiquito, no usabas de todas las cosas, pero ya tienes que estar creciendo. Miren, yo doy gracias a Dios por la sanidad de tantos insomnios que han habido en esta iglesia. Gloria a Dios. Por todas las personas que han sido liberadas de la incapacidad de dormir. Qué bueno que pueden echarse aquí un coyotito, lo digo de todo corazón. Ahora, pero si siguen sanando cada vez que vienen, no van a crecer, se van a quedar chiquitos, van a ser hijos, pero en condición de esclavos. Entonces, por eso les digo, dense un codazo ahí. Miren, hoy no va a haber codazo. Cuando veas que alguien se está como durmiendo, tóselo. Tóselo así fuerte. Ya ven que el coronavirus se cae rápido del aire, bueno, así se va hasta levantar, ¿no? Para que crezcan todos, para que todos crezcamos y entonces podamos no solo entender, no solo decir amén a que somos herederos, sino usar nuestra herencia en los momentos en los que tenemos que usarla. Amén. Amén. Dice, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, ¿qué dice ahí? A ver, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían por naturaleza. Ustedes ni se habían enterado, porque en su condición natural, donde habían nacido, ahí están todas las imágenes de todos los dioses a los que ustedes han estado sirviendo y han creído que un Dios es la figura religiosa, y acá es la mano del prestidigitador, distrayéndonos para que mientras por acá estén sirviendo a todos esos dioses que dominan la economía, que dominan la labor, que dominan la salud, que dominan la alimentación. Y tú ahí vas con Coca-Cola, y ahí vas con Danone, y ahí vas con Lala, ¿no? Y te acuses porque no vas a tener para la leche y no vas a poder servir a tu Dios. Pero vamos creciendo y el Señor nos va dando más revelación para que entonces podamos entender cuando hay más información. Dice, pero ahora que conocen a Dios, a ver, ¿cuántos conocen a Dios en casa? Acá.
¿Seguro? Bueno, pues ahora, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿no? Algunos de nosotros alguna vez estuvimos ahí en la puerta del arco, ¿verdad? ¡Charlie! En la puerta, no, adentro. ¡Charlie! Ya estaba yo en medio de una bola de gente. ¡Charlie! ¿No? Y yo veía que Charlie, a ver, tú, ¿qué onda? Y lo saludaba, no se trata. Y le decía Charlie, entonces yo, ¡Charlie! ¿No? Y hasta que por fin me veía. ¿Quién eres tú? Es diferente que tú conozcas a Charlie, a que Charlie te conozca a ti. ¿No? Entonces tú puedes llamar Dios, tú puedes decir Dios. Pero el punto es que diga, y déjenme hacerles una pregunta. Dios podría decir, oye, yo ni lo conozco. Sí. ¿Podría decir Dios? Sí. ¿No va a decir en las puertas del cielo? Así es. La palabra de Dios dice que allá en la puerta del cielo va a haber gente que va a decirle Charlie, perdón, Dios. Dios. Y no los va a pelar, y cuando se voltea a pelar nos va a decir, ¿y tú quién eres? Nunca te conocí. Pero ¿cómo no? Si yo movía los cables ahí en Río todos los domingos, tocaba la guitarra, la batería, daba pan, le puse pan de vida. Yo no te conocí. ¿Ves la importancia de lo que escribe Pablo? Que ahora diga, ahora imagínate que llegues tú, que digas, Dios mío, papá, y te llame por tu nombre, y solo conoce y te diga, ¿qué quieres? Porque has tenido, porque has clamado a papá. Porque en medio de todas las circunstancias difíciles tú vas corriendo a ese lugar secreto. Tú cierras la puerta y dices, yo no quiero escuchar nada, yo quiero escucharte a ti, papá. ¿Qué dices de esta situación? Claro, te voy a explicar para que no te confundas, para que no tengas miedo. Termino acá, este versículo. Dice, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizar? Qué tremenda parte de ti. Ya me conoces. Es más, ya te conozco. Duro. A los rudimentos, a las bases. Ya te estaba yo llevando a la secundaria y otra vez me vuelves a preguntar del kinder. Ya se supone que tienes que tener más revelación de la palabra y no te puedes aprender ni el orden de los libros de la Biblia. Ay, es que mi edad es tan desastrosa, mi edad. Mira por favor. Ojo, seguimos abriendo los ojos. Mateo 24:37. Ojo con esto. La venida del Hijo del Hombre, todavía no es ese momento. Vamos a hablar de los últimos tiempos en breve. Pero dice Jesús, la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Él, vuelva nuevamente, será como en los días de Noé. Vamos a estudiar cómo eran los días de Noé y se van a quedar impactados. Dice, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy esta es la parte que les quiero resaltar el día de hoy. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos. A ver, vamos a ver qué tanto saben de. Voy a preguntar por aquí. A ver si ya. ¿Cuántas personas entraron al arca? ¿Ves? Noé y su familia, ¿no? Noé, su mundo, su esposa, tenía tenía tres, ¿no? Ojo, por favor. Y sus esposas. A ver, ¿qué significa? Son tres, son cinco, ¿no? ¿Cuántas personas entraron al arca? No. ¿No? A ver. ¿Por qué? ¿Cuántas personas entraron al arca? 40. ¿Eh? 40. Fíjense. 5, 6, 7, como 8 personas. No recibimos la palabra del Señor. Y su esposa.
Y entonces ahí andan, pero sí, pero se saben, oye, ya se murieron 2 en México. Y no tienen los datos clínicos. A ver, Amelia, ¿cuántos entraron al arca? ¿David? 8 personas. 8 personas. ¿Cuántos murieron? Ese dato será muy complicado que lo sepan, ¿verdad? Entonces, todos murieron. Entonces, acá, ¿cuántos no entendieron? ¿Cuántos entendieron? 8. ¿No te da escalofrío esa estadística? Sí. Porque el hijo puede vivir como esclavo y se lo pueden llevar. O sea, tú dices, pero es que toda una nación y todo un país y todo un continente, pues allá se fueron todos los continentes y todas las naciones y solo 8 entendieron. Y esa es una característica de los últimos tiempos que ya estamos viviendo, que la gente no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no está recibiendo la palabra, porque se queda dormida en los servicios, porque no la estudia en sus casas, porque no profundiza, porque no va con papá y le pregunta qué es lo que está pasando. Y pasa más tiempo escuchando todo lo que dice todo el mundo que no entiende, en vez de estar escuchando a su papá. Metámonos a escuchar a nuestro papá. ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Fíjate acá. Me regreso al versículo 3 del capítulo 24. Dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué? Lo que acababa de decir. Pero también le preguntan, y dinos cuál será la señal de tu venida y ¿de qué? Del fin del mundo. Entonces todas estas cosas, la gente empieza a decir, ya se va a acabar el mundo. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la señal del fin del mundo? Jesús respondió, el cielo se va a oscurecer. No. Antes de darles una señal, les dice, cuídense de que nadie los engañe. Porque todo el mundo no es garantía de que estén en lo correcto. Que sean todos no quiere decir que ahí esté la verdad. De hecho, bíblicamente hablando, donde están todos, no hay nadie. Solamente en 8. A ver, levanten la mano los 8. ¿Se imaginan que para ver los primeros 8? Pero piensen en la estadística. Tú puedes levantar la mano y decir, yo sí estoy entendiendo. Yo sí estoy entendiendo que va a venir un diluvio y me voy a meter esa. Es más, le voy a echar una mano a Noé para terminar. ¿Me explico? O dejarte llevar por todo eso y ser engañado. Entonces lo primero que dice Jesús es cuídate de no ser engañado. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, ojo con eso, y engañarán a muchos. O sea, en otras palabras, aquí está la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios hizo. Luego, ustedes oirán hablar de guerras. ¿Qué dicen esas personas? Va a haber una guerra. ¿Y ya escuchaste de acá? ¿Y ya escuchaste de allá? ¿verdad? Y de rumores de guerra. Pero no se angustien, es lo que nos dice en Isaías, no temas. Dice, ¿por qué es necesario que todo esto suceda? Entonces, cuando escuches esos rumores, tú puedes plantarte ante esos rumores y decir, claro, oye, pero ¿no te da miedo? No. ¿Pero por qué no te da miedo? Pues porque es necesario que esto suceda. Es un rumor, es una mentira, es un engaño. Dios me lo dijo. Yo fui a su casa, entré al reino, entré al cielo, ¿no? Cuando entré a mi cuarto, y mi papá me deja saber que me tranquilice. Y él me dice lo que está pasando. Y el hecho de que tú estés escuchando todos esos rumores es parte de lo que él me dijo ya. Son rumores. A ver, todos para acá, por favor, sí. No te engañes,
antes tiempo. Miren, ya deberíamos sacar un meme de todo esto. Ustedes oirán hablar de guerras, pero es todo que sea que pase y que todo esto suceda. Pero no será el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¡Ay, es lo que estamos viendo! Ojo, estamos en medio de una guerra comercial. Y reino contra reino. ¿Y habrá hambre? De que va a haber hambre, va a haber hambre. ¿Sí? Habrá terremotos en distintos lugares. Y todo esto será solamente el comienzo. Pues nosotros sabemos que es un comienzo de muchos dolores. Ay, pastor, no diga eso. No me estás entendiendo. ¿A quién son esos dolores? A todo el mundo que no entiende. Martín, vamos hacia la parte final, por favor. Sí. Isaías 54:10. Ahora, ojo con esto, vamos a unirlo con Isaías. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. ¿Sabes qué quiere decir monte en la Biblia? El monte simboliza siempre un reino. Pues está hablando, dice Jesús, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Bueno, algunos de esos reinos temblarán, ¿verdad? Se moverán, serán sacudidos. Oye, pero es que Italia está horrible la cosa. Ah, tu papá te lo está diciendo. Reinos, naciones serán conmovidos. El hecho de que pase en España, el hecho de que pase en Italia, el hecho de que pase en Puebla, el hecho de que pase en la Ciudad de México, no quiere decir que te va a pasar a ti. Amén. Porque 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu izquierda, o al revés, pero a ti no. Entonces vas caminando tranquilo. ¡Pum! Ves caer un... levántalo, no seas gancho. O sea, no es que pases y se caigan 10 acá ya. ¿No? Eso es una promesa para que tú estés seguro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ensanchar el sitio donde está tienda. Porque muchos de los que se van a caer, los vamos a recoger, los vamos a traer en las aguas de vida. Amén. Entonces dice acá, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará De ti mi misericordia, de mí. ¿Ya ves? Ahí está. Pero no se va a apartar de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, fíjate, tú ahora tienes aquí una palabra de parte de tu papá, que te la da en su casa. Vas a salir al rato. Y hoy mismo vas a escuchar, vas a ver noticias, vas a escuchar rumores, y aunque te tapen los oídos, alguien te va a llegar como, ay, ¿qué crees que están diciendo eso? Y entonces en ese momento tú vas a tener que decidir, primeramente recordar, claro, porque a lo mejor se te olvida, ¿qué me dijo mi papá hoy en la casa? ¿Qué me dijo? Ay, que va a tener misericordia de mí. Que los reinos, las naciones se van a conmover, ¿sí? Van a temblar, pero Él va a tener misericordia de mí. Papá, tú tienes misericordia de mí. Yo decido creer que tú tienes misericordia de mí. Mi corazón está seguro al amparo de tu sangre. Amén. ¿Sí? Luego dice, pobrecita, ojo que Él sabe cómo andamos. Fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré. Ahí viene esto que les dije al principio. Tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas. Está hablando de la construcción de piedras preciosas en medio de una condición de esterilidad, en medio de una condición de cero productividad. Ve lo que te da el Señor. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, todos los egipcios les empezaron a dar oro, plata, piedras preciosas, alhajas. ¿Por qué cambia la situación de un día a otro? Porque así lo dice Jehová. Así lo dice el Señor. Ahora veamos. Filipenses 1:12. Ojo.
Por favor. Pastor, pero ¿y si me contagio de coronavirus? ¿Dónde quedó toda esta palabra tan hermosa que nos estás dando el día de hoy? ¿Y si me contagio? De entrada, podemos contagiarnos. Pero una cosa es que podamos contagiarnos y otra cosa es que eso domine tu mente y tu actuar. Ojo. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba preso en una cárcel. Y preso en una cárcel, dice Pablo, esto ha sido para predicar la buena noticia. Entonces, ayúdenme por favor. Lo que estamos viviendo, díganme fuerte, servirá para predicar la buena noticia. La buena noticia. ¿Okay? Amén. Dios usa cualquier situación, pero usa las situaciones más apremiantes para que su palabra se expanda. Dice, pues cada persona aquí, fíjate el testimonio de Pablo, bien padre. Dice, pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del pretorio, es la palabra que está utilizando. O sea, los romanos, los soldados romanos. Pon a un judicial, y el judicial es caperucita roja al lado de uno de los soldados romanos. Bueno, esos soldados romanos, mi querido Arturo, dice, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo que les dije la semana pasada, esta situación que estamos viviendo es porque Dios lo está mandando, no es casualidad. Pero ahí en tu casa, tú puedes llamar y decirles, oye, les voy a decir lo que está pasando. Estamos encerraditos aquí en casa, sí, pero mira, todo esto es por causa de Cristo, porque Él quiere que tú lo conozcas. Así es. Y Él quiere que Él quiere conocerte a ti. Y dado que estoy preso, ¿no? De aquí salió ese himno que dice, creo que sí se lo sabe. Preso en la cárcel de... Ese. No sé si la puso Pablo. Dice, dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, ¡ojo!, ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. No digas, ¿y ahora qué vamos a hacer todos estos días encerrados? ¿Dónde la vamos? Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuántos viven en tu casa? 2. Haz espacio para 6 personas que van a llegar a tu casa para que les prediques y les compartas y les digas lo que está pasando en la actualidad. Saca vajilla para 4, para 6, para 8. ¡Muévete! Ensancha el sitio de tu tienda. Y de la misma manera, sal y extiende el sitio de tu negocio. Y extiende el sitio y pone ese nuevo negocio. Dice acá, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¡Ay! Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo, decía Pablo. Y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, el que recibimos nosotros, darán como resultado mi libertad. ¿Qué decía Pablo? Esta situación es temporal, yo voy a salir libre. ¿Y salió libre? Salió libre. ¿Sí? Cuando se para aquí Cristian y nos dice, hey amigos, hermanos, vamos a pasar esto, lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Anímense. Esta situación es para animarnos. Dice acá, tengo la plena seguridad y la esperanza, como decía Isaías, que jamás seré avergonzado. Y estaba preso, pero jamás será avergonzado.
sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o Muera. ¿Y si me da coronavirus y me muero? ¿Fui avergonzado? Eso depende de la actitud con la que tomaras, incluso el que te diera coronavirus y te muriera. Estás ahí ya agonizando y tú estás pensando, oye, el pastor me dijo que no me iba a dar nada de esto. Bueno, pero llegó Filipenses capítulo 1, donde la palabra de Dios nos dice, yo voy a glorificar a Dios, sea que esté un poco enfermo, que esté sano o incluso que me muera. Digan conmigo, por favor. Digan conmigo. La muerte tiene poder. Pero lo más que puede hacer conmigo es entregarme a los brazos del Señor. Vas a ir a los brazos de tu padre. Ese es el peor. Lo peor que puede hacer la muerte contigo. Por eso la muerte no tiene poder sobre ti. Termino. Y acá, espérame. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Yo sé que muchos de ustedes piensan que morir no es mejor. Pero después de estos mensajes que vamos a estar durante las siguientes semanas, un día van a decir, Señor, ya ve, por favor. Y van a entender que Pablo decía, yo por mí me voy, pero entiendo que me tengo que quedar aquí por una razón. Y me quedo con alegría y me quedo con gozo. Pero van a ver, porque se les van a abrir esos ojotes pispiretos que tienen, y van a decir, Dios mío, qué cosa tan maravillosa y qué cosa tan terrible estamos viendo acá. Termino. Isaías 54. Hijos adoptados, que clamamos a Abba Padre, que escuchamos a nuestro papá, que no escuchamos a todo ese mundo que no entiende, que nos afirmamos en su palabra, que en medio de las peores tragedias ensanchamos el sitio de nuestra tienda porque nuestro papá así nos lo dice, aunque nuestros ojos no lo vean. Y termina el Padre diciéndonos, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Sabes por qué dice esto? ¿Sabes por qué soy tan insistente en esto, Jazz, Cande, Amelia y todos los papás acá? O sea, ¿por qué les digo, no es posible que no te sepas la información bíblica? Porque cuando dice, o sea, por un lado dice que podemos vivir como esclavos siendo hijos, pero eso pasa a tus generaciones. Porque cuando dice que serán enseñados por Jehová, no dice que Él va a bajar, sino que Él por medio tuyo les va a enseñar a tus hijos. Piensa lo que tu papá te enseñó. Tu papá no conocía de la palabra. Pero tú podrías estar aquí en la iglesia aprendiendo de la palabra y no aprender nada. Y enseñarle a tu hijo a tener miedo, a desconfiar, a estar confundido. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ahora digan fuerte, a través de mí. A través de mí. Para que lo entendamos. Y por medio de ti va a multiplicar la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Ojo acá. Estarás lejos de opresión, no porque estés fuera del país o de la nación que es oprimida, no, sino porque en medio de esa nación tú no vas a tener temor y serás libre de temor, porque el temor no se va a acercar a ti. Hay un montón de predicadores en todo el mundo que han estado diciendo,
hay algo peor, hay un virus peor que el coronavirus, y ese es el temor. Porque sin tener nada tú ya estás temiendo. Sin estar infectado tú ya estás infectado del temor. Pero cuando tú estableces la palabra de Dios, recibes la palabra de Jesucristo, dice acá que la paz de tus hijos se va a ver multiplicada, porque va a venir la educación a tus hijos por medio tuyo. Tú vas a ser adornada con justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que estarás lejos de la opresión. Repito, no porque estés lejos en otro país. Imagínate nomás todas las personas que se fueron a Estados Unidos por una vida mejor. España. ¿Cómo están ahorita? Imagínate todas esas personas que cuando entró el presidente actual dijeron, no, yo me voy a España. Yo voy a Europa. Y ahorita, porque no es el país. Dios está tanto en Estados Unidos como en México. Dios es Dios de las naciones. Y esta es la nación más hermosa de todas y la que le escogió. Dice, no se acercará a ti. 15. Ojo acá. Ojo acá. No te inclinarás a esas imágenes. El mundo está dominado por una cantidad de seres humanos y no humanos, denominados dioses, que jalan los hilos de la economía, del trabajo, de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué es eso, pastor? No te pierdas los próximos mensajes. Y que llegan a ti por la empresa, por el negocio que tú tienes, y están dominándote, y están en contra tuya. A ellos tú no les importas, para ellos tú eres fuerza de trabajo, para ellos tú eres esclavo, para ellos tú eres un número, eres X. Mientras que Dios te dice, tú eres mi hijo. Bueno, esas personas, esos seres reales, a los cuales no debemos de tenerlos como dioses, y mucho menos servirlos, de años atrás, han elaborado planes en tu contra. Los tienes en tu alacena. Ellos han dicho, vamos a enfermar a la gente. Y tú has ido a comprar las cosas y los tienes en tu alacena. Y ahí está el veneno que te está enfermando y que genera cáncer en muchas personas. Dice entonces acá, te estoy abriendo, es que quiero que la palabra de Dios nos abra los ojos. Dice, si alguno conspirare contra ti. Ahora, una conspiración es algo que tú no sabes. Es algo que tú no estás consciente de que está sucediendo contra ti. Hoy te digo yo esto y te quedas así como, ¿qué está diciendo un pastor? ¿Cómo que en mi alacena se una cucaracha, una rata se hicieron 1000 ratas, cosas peores que ratas? No estás entendiendo. Bueno, hay una conspiración. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguien conspira contra ti, la promesa es, lo está haciendo sin ti. Tienes que tener claro que Dios no está detrás de todo este mal. Y Dios no está en tu contra, Dios está a tu favor. Porque ve lo que dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Estos son los que tienes que ver caer. No personas como tú. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Tú dices, sí, todavía no sabes quiénes son los que tienen que caer, quiénes los que están conspirando contra ti. Tus verdaderos enemigos, no tu esposo, no tu esposa, no tu hijo, no tu pastor. Los que verdaderamente están conspirando contra ti caerán delante de ti. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el que hace las protecciones de las ventanas de las casas aquí? Porque cuando tú piensas en herrero, piensas en el que arregla el portón de la casa, en el que solda los metales. Otro punto para ir hablando más adelante, digan todos hierro. Hierro. Más fuerte, digan hierro. Hierro. Ahora digan tecnología. Tecnología. Cuando la Biblia habla del hierro,
está hablando de la tecnología, está hablando de la ciencia. Por eso dice acá, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y lo relaciona el herrero, y yo he creado al destruidor para destruir. Hay una tecnología y una ciencia que está establecida desde el principio para destruirte. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Una ciencia del mal que está representada en la Biblia cuando habla en términos como estos, para destruir, dirigida por alguien identificado como el destruidor, a ese que conspira contra ti, ese que te dice que es bueno lo que te dice que hagas, a donde te dirige, ese que te engaña para destruirte, trabaja sin Dios, a ese lo verás caer, y ese, dice acá, lo hizo el Señor. Entonces ahora podemos entender cuál es esta promesa. Ninguna arma forjada, porque ahora me da un poco de risa cuando escuchaba a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, cuando alguien les levantaba falsos y chismes contra otros. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada, no, pero no está hablando de chistes ni de murmuraciones, está hablando de cosas reales, forjadas, que tienen un proceso, que están siendo manufacturadas, que están siendo hechas todos los días. Prosperará contra ti. Y condenarás toda lengua, por eso la relacionaban con el chisme, que se levante contra ti en juicio. Ahora lean conmigo, por favor. La última frase dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Herencia para quién? Para los siervos. Isaías 54 es una herencia para los que sirven a Dios. Porque hoy tú aprendiste que puedes ser hijo y estar siendo esclavo de los rudimentos del mundo. Pero para el que sirve a Dios, esta es la herencia que tenemos todos nosotros. Tienes que ser libre del mundo que otra vez nos vuelve a esclavizar y servir al Señor. Por eso es tan importante que tú te dediques a servir al Señor. Aquí en la iglesia, claro que aquí en la iglesia, pero en estos tiempos es cuando tienes que ir con esas personas y extender el reino de los cielos, extender el sitio de tu tienda. Imagínate tu casa llenándose de personas a las cuales tú le estás hablando y explicando lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tú, es que yo soy tan chiquita y tan chiquita. Tú. Esa es la herencia de los que servimos. De los que servimos en el reino de Dios todos los días de la semana. Todos los días de la semana. ¿Amén? ¿En casa qué onda? ¿Amén? Amén. No les digo acá en casa. No lo sabes. No lo sabes. Cierra tus ojos, por favor.